la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Axel Amarillas, economista, está en la línea telefónica. Axel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días a ustedes ahí en el estudio y a todo el auditorio. Y para que compartas con nuestro radioescuchas tu análisis sobre las repercusiones del aumento al precio de la gasolina en la macro y la microeconomía, dice José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, no hay de qué preocuparse. ¿Realmente no hay de qué preocuparse, Axel? Ay, bueno, dependería mucho de, ahora sí que el cristal con que se mide, ¿no? Aparentemente, digamos, viéndolo así a grosso modo, de una manera general, al final de cuentas yo creo que el gobierno mexicano es el que está viendo por sus propios intereses. Es decir, yo creo que el momento en el cual lo está haciendo, bueno, no es el más óptimo para empezar a liberalizar los precios de la gasolina. También a lo mejor de esta manera un poco escalonada y un poco difícil de comprender de cómo se van a ir liberalizando los precios, tampoco ha sido la más factible para el momento económico internacional en el que vivimos. Pero lo que sí es un hecho es que ya hemos platicado, ya hemos visto anteriormente que el gobierno tiene un problema y su problema es acabar con ese déficit primario, es decir, dejar de tener más gastos que ingresos. Y una carga pesada adentro de este enfoque es precisamente el subsidio a los precios de las gasolinas. Y pues por un lado, y por otra parte, bueno, también el propio subsidio que da el gobierno, en este caso hacia Pemex, que será la única empresa, al menos hasta este año, que podía vender el combustible. Entonces aquí es donde viene el análisis, digamos, dependiendo de por dónde se vea, es como lo podemos, analizar. Desde el punto de vista del lado del gobierno, bueno, lo que se busca es llegar a ese superávit primario, disminuir el déficit que ha venido incrementándose a lo largo de los últimos años, más sobre todo a partir de la crisis del 2008, y a partir de ahí es de donde, digamos, es la parte como que atractiva, por así decirlo, de liberalizar los precios de la gasolina, porque dejas de preocuparte por ese lastre que tenía las finanzas del gobierno. Ahora, ahí viene la contraparte, ¿no? Bueno, la contraparte de la economía mexicana. El momento en el cual estamos ahorita, en un momento, sobre todo, de muchísima incertidumbre a raíz del de entre otros factores, pero principalmente de los resultados en las elecciones de Estados Unidos, pues es que ya veíamos un 2017 muy complicado en términos de volatilidad de los mercados en todos los aspectos. Inclusive también ya veíamos posiblemente una recesión en la economía mexicana derivado de las acciones que podría llegar a tomar el gobierno de Estados Unidos una vez que entre Donald Trump. Entonces, ahí es cuando tú te preguntas, bueno, ¿realmente era el momento para hacerlo? Y probablemente para el lado de la economía mexicana, no solamente tenemos al factor Trump, ¿no? También tenemos el factor Peña Nieto, o el factor de en este caso de los gasolinazos, porque evidentemente un incremento del 20% de más del 20% en uno de los insumos que más repercute en la cadena de valor de todos los bienes y servicios, porque todos los bienes y servicios se transportan, se comercializan a través de un porcentaje de flete, por así decirlo. Entonces ese porcentaje de ese costo se va a incrementar. Entonces, evidentemente, desde este punto de vista, bueno, sí tenemos potencialmente un problema, sobre todo un problema inflacionario y sobre todo un problema de potencial recesión económica, porque va a haber muchos productos que probablemente ante este incremento, bueno, su demanda disminuya, y al final de cuentas es un punto adentro de ese precio que no depende de la persona que está vendiendo el producto, sino es simplemente un efecto dominó que viene del incremento en los precios de las gasolinas. Entonces es ahí donde probablemente ese momento de haber hecho esto para llegar a la liberalización de los precios de las gasolinas, pues no ha sido el más adecuado, o yo considero que no es el mejor momento para hacerlo. Ahora dice José Antonio Meade que
agregó a eso de que no hay que preocuparse por estos incrementos a la gasolina. También dijo que ahora, como está regulada por la ley de la oferta y la demanda, en estos incrementos que van a pasar de semanal a diario, no necesariamente todos tienen que ser a la alza, va a haber algunas variaciones que sean a la baja, es decir, que baje el precio de la gasolina. ¿Es posible creer eso si tomamos en consideración, Axel, el hecho de que, pues de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, pues es una ley que no rige mucho en nuestro país, sobre todo en materia de hidrocarburos, porque en todas las ocasiones que el precio del petróleo bajó, nunca vimos que bajara la gasolina en nuestro país? Sí, exactamente. Eso, digamos, es también otra parte, ¿no? O sea, cómo se maneja la información. Al final de cuentas, es un hecho que cuando lleguemos, que todavía nos falta un largo camino para llegar a esa liberalización de los precios, en donde efectivamente hay oferta y demanda, pues sí, muy probablemente tengamos comportamientos a la alza y a la baja, y dependiendo de momentos sobre todo muy relacionados con el precio del petróleo, pues vamos a ver a lo mejor alzas generalizadas o bajas generalizadas. Aquí el punto es que todavía no estamos ahí, o sea, estamos, digamos, apenas intentando llegar ahí. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que ahorita, a partir del 1 de enero del 2017, pues todo el sistema de producción y de distribución de gasolinas va a seguir dependiendo de Pemex, es decir, vamos a seguir teniendo un monopolio. Que se intenta cambiar a competencia perfecta, o esa es la idea. Entonces, digamos que la estructura de precios como está hecha, y con la estructura de comercialización, de distribución y de producción de las gasolinas, todavía enfocada o basada en un monopolio, pues no nos permite creer que vaya a bajar el precio de la gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas este ajuste que se está haciendo es, como decía en un principio, corresponde a disminuir esa carga fiscal que representaban los subsidios a los precios de la gasolina. Entonces, eso también es otro punto, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja esta información? ¿Cómo se maneja esto del libre mercado? Pues sí, vamos a llegar, pero cuando lleguemos al libre mercado, muy probablemente sí suceda eso. El problema es que de aquí a que lleguemos, o sea, todavía estamos hablando de todo el próximo año, al menos en el calendario que se haya publicado semanas atrás. Estamos hablando de que hasta el 30 de diciembre del 2017 va a haber un libre mercado, o al menos en teoría, o es lo que se espera, en todo el país. Entonces, de aquí a que lleguemos entonces, pues lo único que vamos a ver es un precio de la gasolina todavía regulado por el gobierno, o sea, todavía lo va a publicar el gobierno. Ese precio va a corresponder a la fórmula que han utilizado todo este tiempo, es decir, a una parte del precio internacional, a una parte de los costos de distribución y de logística de Pemex, y otra parte de los impuestos, que ese es ahí donde también es otro negrito en el arroz, ¿no? Al final de cuentas, la estructura impositiva al precio de las gasolinas se quedó igual para el 2017. Y si, digamos, estamos viendo o se está proyectando un incremento del más del 20% en los precios para el siguiente año, pues a lo mejor una manera de amortiguar eso hubiera sido hasta cierto punto aligerarle la carga fiscal a los precios de la gasolina. Porque ese es también otro inciso, o sea, al final de cuentas, tenemos una gasolina que cerca del 30% de su valor es un impuesto. Entonces, aún y cuando lleguemos al libre mercado, pero aún y cuando estemos hablando a estas mismas fechas en el 2017 y tengamos probablemente un libre mercado, todavía va a haber un impuesto muy alto hacia ese combustible que va a hacer que los precios, al final de cuentas, no se regulen como si se regulan en otras economías que ya tienen el enfoque del libre mercado con un mayor lapso en el tiempo, por así decir. Ahora, si la Secretaría de Hacienda dice que ese incremento no se debe a algún nuevo impuesto a la gasolina, la pregunta es, ¿a dónde van a ir esos 2 pesos extras a la Magna y 3 pesos extras a la Premium? Bueno, digamos, en términos estrictos, digamos, no hay un incremento en el impuesto, ¿no? Pero es aquí donde viene, digamos, lo interesante. Ok, no hay un incremento en el impuesto. El impuesto, como recordaremos, es una cuota fija.
Es decir, por cada litro que se vende de gasolina, por ejemplo, por cada litro que se vende de Magna, 4.16 pesos corresponden al IEP, al Impuesto Especial de Producción de Bienes y Servicios. 3.52 pesos corresponden a la Premium y 4.58 al diésel. O sea, digamos, seguimos estando, o bueno, van a seguir estando sobre esos mismos, esa misma cuota fija. Donde sí a lo mejor hay un incremento, bueno, al final de cuentas, recordemos que como quiera, la gasolina tiene, o está sujeta al IVA, y pues el IVA sí es un 16%, entonces parte de este incremento sí va a ir al gobierno. Pero en su mayoría, y la mayor parte de ese incremento se concentra en regularizar el precio de la gasolina, es decir, disminuir la carga fiscal que representaba subsidiarla en comparación con los con los precios internacionales. Ahora, este es otro detalle. Los precios internacionales están más abajo en comparación con los de la economía mexicana. El problema es que el costo de distribución y de producción que representa para la economía mexicana es muchísimo más alto por lo que decía ahorita. Estamos todavía en una estructura monopólica, es decir, dependemos de que los costos de producción y de distribución de Pemex disminuyan para poder disminuir los precios de la gasolina. El problema es que todavía no estamos, lejos de depender de Pemex. Entonces es ahí donde para este incremento, o sea, disminuyó por un lado el subsidio que representaba al gobierno tener que financiar los movimientos adentro de Pemex, porque Pemex en sí no es una empresa eficiente y al final de cuentas ese es el lastre que están intentando disminuir para intentar mejorar la situación del déficit primario para el gobierno federal. Ahora, las gasolineras extranjeras que eventualmente vengan a instalarse a nuestro país, ¿pagarían la misma cantidad de impuestos que está pagando Pemex? Sí, bueno, exactamente. los gasolineros de Pemex. Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, ese, digamos, es también otra es lo que decía, es como que entre comillas la liberalización del precio de la gasolina, porque ese impuesto va a seguir. Y al final de cuentas estamos hablando de que el porcentaje de ganancias, por así decirlo, pues va a seguir siendo básicamente el mismo que tenemos ahorita. Entonces es ahí donde, bueno, ya digamos, se llega a pensar, bueno, entonces ¿de dónde van a sacar la ganancia los nuevos gasolineros, sobre todo los internacionales que pretenden entrar? Bueno, es que muy probablemente digamos, la mayoría de las gasolineras pues tienen una tienda de conveniencia o bueno, una tienda de bienes y servicios básicos ahí en las mismas instalaciones. Entonces muy probablemente veamos enfoques en los cuales se condicione un mejor precio de la gasolina a comprar cierta cantidad de bienes y servicios en la tienda. Ahí es cuando ya a lo mejor se puede volver un tanto atractivo, porque ya no solamente depende del negocio de la gasolina, sino también depende del negocio, de lo que sea en sí el negocio de la tienda, por así decirlo. Entonces, digamos, ahorita con esta estructura de precios y aún dependiendo de la distribución de Pemex para lo que se refiere a la gasolina, aún, digamos que no se ve muy atractivo para inversionistas extranjeros venir a poner gasolineras, porque estamos en una estructura todavía muy, muy regulada por el gobierno, que depende mucho de la eficiencia o la ineficiencia, en este caso de Pemex, y muy probablemente, como decía en un principio, bueno, sí lleguemos a esa mejora, por así llamarlo, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. Ahora, ese es el problema, o sea, todavía vamos a estar un año más en una estructura monopólica y con este incremento que vemos ahorita, bueno, no nos avisora o digamos un buen 2017, porque si ya teníamos la preocupación de qué iba a pasar con la economía mexicana a raíz de los cambios políticos en Estados Unidos, bueno, ahora todavía tienes que dimensionar el impacto que va a crear aumento en los precios de la gasolina con respecto a los demás precios en la economía.
Entonces, muy probablemente que la inflación pues se salga de los límites del Banco de México, o sea, inclusive se podría llegar a una inflación cercana al 5%, por encima del 5% para el siguiente año. Y si eso lo vamos a conjugar con una economía en depresión o en recesión, porque muy probablemente las actividades relacionadas con el comercio exterior disminuyan, entonces tenemos una conjugación de factores que no parece la más atractiva. Por eso lo que yo mencionaba en un principio, muy probablemente el momento en el cual se está haciendo este cambio no sea el más adecuado. Hubiéramos pensado a lo mejor un año atrás, si hubiéramos tenido esta modificación hace un año, pues hace un año teníamos los precios del petróleo un poco más abajo de lo que tenemos ahorita, no teníamos el factor político de Estados Unidos, no se ha visorado una posible recesión en la economía mexicana, entonces hubiera sido un momento diferente para aplicarlo. Entonces yo creo que aquí el principal obstáculo, por así decirlo, es el momento. O sea, yo creo que no es el momento adecuado para hacerlo, y menos con una estructura tan complicada, o sea, que en teoría debería ser flexibilizar la situación. Lo vemos como una estructura muy, muy complicada, difícil de entender, y que eso origina precisamente estos conflictos que no permiten entender por qué se está dando este cambio y si de veras va a ser algo bueno para la economía mexicana. Axel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. ¿Qué hubiera pasado, Axel, si se hubiera seguido con la estrategia y con la política económica del gobierno de Calderón, donde la gasolina aumentaba paulatinamente? ¿Te parece a ti que se desperdició pues una oportunidad de tener aumentos paulatinos que no lo sentías como lo estamos sintiendo, y sobre todo con una expectativa tan negativa, no nada más del mercado interno, sino del mercado internacional? Sí, muy probablemente si hubiéramos seguido con incrementos paulatinos, no tendremos esta situación, digamos, a finales del 2016, ¿no? A lo mejor con un incremento un poco más sustancioso a lo largo del 2015-2016, pues a lo mejor llegaríamos a un incremento a lo mejor del 4%, ¿no? A principios de enero del 2017. Aquí el problema es que, digamos, el enfoque, era que la reforma energética iba a permitir liberalizar los precios de la gasolina, y que esa liberalización de los precios de la gasolina iba a ser bueno para todos, ¿no? Para el gobierno, porque iba a dejar de subsidiar ese precio, y para los mexicanos, porque en teoría, al estar en oferta y demanda, muy probablemente íbamos a poder conseguir el producto a menor precio. Aquí el problema es que esa transición ha sido muy lenta y con una estructura muy complicada, entonces esos beneficios ya no son tangibles y esos beneficios ya no son alcanzables, ¿no? Sino es al contrario, lo vemos como algo que ha sido perjudicial. Entonces, muy probablemente si hubiéramos seguido con esos aumentos paulatinos, no hubiéramos llegado a este punto para brincar de año, y muy probablemente ese aumento gradual hubiera sido, digamos, nunca hubiera impactado como sí lo va a impactar el próximo año, en la inflación y en el ritmo de la actividad económica. Uh-huh. El presidente mencionó una y otra vez, antes de tener tu participación, le compartíamos al auditorio un audio, un video que está circulando a través de las redes sociales, donde le dicen a Enrique Peña Nieto, ya basta Enrique, y donde hace una recopilación de todas sus declaraciones en relación a los costos de la gasolina y a los beneficios que la reforma energética significaría. El pez muere por su propia boca. Yo te quiero preguntar, ¿no lo previeron? ¿No lo dimensionaron desde el punto de vista económico? Yo creo, desde el punto de vista económico, no se dimensionó. Digamos, seguir con esta estructura o con la estructura de precios que se vino manejando desde 2015 y 2016, no se dimensionó el impacto que iba a tener al finales del 2016 brincar hasta el 2017 con una estructura que permitiera liberalizar los precios. Recordemos que el límite para liberalizar los precios de la gasolina, según la reforma energética, es 2018. Aquí el problema es, en ese brinco, ¿no?, de 2016 hasta el 2018, se propuso este enfoque un tanto robusto, por así decirlo,
El impacto económico como tal, o sea, al final de cuentas están haciendo lo que se tiene que hacer para poder permitir, ¿no? La liberalización de los precios, digamos, en el término de qué hacer con el precio, ¿no? Claro. El problema es que el impacto va a ser muy grande para la economía mexicana, y ese impacto es el que probablemente se va a salir de las manos, conjugado con el entorno económico internacional que tenemos actualmente y que no se ve positivo para el próximo año. Bien. Axel Amarillas, economista, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Por nada, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Pausa.